Tengan todos ustedes muy buenos días. Me da gusto saludarlos a nombre de la CEPAL y transmitir a ustedes el saludo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Queremos agradecer también la gentil invitación de Red América a asistir a su sexto foro. Los hemos acompañado en otras ocasiones y nos da muchísimo gusto y saludamos también el compromiso con la reflexión sobre el tema de desarrollo sostenible. Y me gustaría compartir con ustedes inicialmente una reflexión que parece simple, pero que en la ejecución es muy compleja y que marca en parte el tránsito en el que están nuestras sociedades. Para poder tener la sociedad que tenemos hoy, una sociedad con economías de escala, con grandes ciudades, en varias transiciones, como vamos a ver un poco más adelante, se ha requerido de mucho esfuerzo público y privado de generar un sistema de señales a través de nuestras principales instituciones, sean democráticas o económicas, sistemas de precios, mecanismos de inversión que permiten el funcionamiento continuado de este modelo de desarrollo. Cuando tomamos conciencia de la necesidad de transitar hacia un desarrollo sostenible, perfecto, muchas gracias. A ver, ¿cómo ponemos la presentación en pantalla? Ahí estamos. Cuando entramos en la noción de tener que transitar hacia el desarrollo sostenible, nos encontramos con que esos incentivos, esas instituciones no funcionan necesariamente a favor y entramos en una importante fase de pilotos. Pilotos como el Fondo Verde, como las ventanillas especiales de los organismos financieros internacionales, como el empuje que se busca a través de las convenciones para cambiar el paradigma, pero todavía no estamos en el momento en donde el conjunto de la sociedad ha creado la institucionalidad y los incentivos económicos, precios relativos, mecanismos de inversión que hagan que el nuevo mainstream sea el desarrollo sostenible. Estamos en esa etapa, en ese marco es donde podemos ubicar el momento actual de América Latina, que es lo que vamos a presentar a continuación. Voy a hablarles de cuatro asuntos estrechamente vinculados. Voy a comenzar con el momento en el que se encuentra América Latina ahora. Ustedes han sido testigos de una buena década que comenzó aproximadamente en el año 2003, que continúa todavía con un poco de desaceleración en los niveles de los precios de las materias primas, que son los principales productos de exportación de la región. Estamos ahora con un nivel de crecimiento económico más modesto que en el pasado, lo vamos a ver con el tema de datos, dependiendo fundamentalmente de la exportación de recursos del sector primario, habiendo pasado esta buena década a un proceso de reprimarización de nuestra estructura económica, hablando por supuesto en general de América Latina, en donde los motores internacionales del comercio se han ralentizado y por lo tanto las exportaciones de América Latina también, con niveles de ahorro e inversión que han sido más altos en otros momentos de la historia latinoamericana y que nos hablan de un potencial de crecimiento. Hemos visto etapas de volatilidad reciente en los tipos de cambio y también en la inflación, producto de las revaluaciones cambiarias de la enfermedad holandesa. Tenemos grandes reservas en algunos pocos países y efectivamente estamos redefiniendo una agenda de desarrollo en donde prima la equidad y el combate a la pobreza todavía por encima del desarrollo sostenible. Y por supuesto, en el marco internacional estamos enfrascados en una discusión sobre cómo transitar a esa sostenibilidad del desarrollo. Lo que ustedes pueden ver acá son las tasas de crecimiento anual, una per cápita, la otra el PIB por país, y ustedes pueden ver que tenemos una desaceleración en general en los últimos años, producto, por supuesto, de la crisis y de la ralentización del crecimiento en China, que es uno de los principales mercados de América Latina, que nos ha ido haciendo bajar la tasa de crecimiento tanto per cápita como nacional.
Por supuesto, en la medida en que la inversión no acompaña la dinamización interna de las economías de América Latina, tenemos brechas respecto del producto que se puede generar internamente, por supuesto, y que también nos marca la brecha en materia de inversión que podríamos estar cerrando para volver a niveles superiores al 25% de inversión respecto del Producto Interno Bruto. Si tomamos solamente la cuestión de infraestructura, por ejemplo, tenemos un déficit que nosotros estimamos anualmente de por lo menos 6 puntos del Producto Interno Bruto para mantener la infraestructura en los niveles de modernidad necesaria. ¿Dónde están los motores del crecimiento? Ciertamente han disminuido los motores del mercado internacional, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, y fundamentalmente hemos pasado a depender del consumo dentro de los componentes del Producto Interno Bruto mucho más sostenidamente, mucho más confiablemente que de parte de la inversión. Los buenos años que nos habrían permitido modernizar la estructura económica y la infraestructura en realidad nos hicieron sentir un poco demasiado cómodos y volvimos a los patrones que nos son conocidos centenariamente en un proceso relativo de desindustrialización de América Latina, pasando a depender en mayor medida de las exportaciones del sector primario. Y si nos comparamos contra las áreas de punta en el mundo, América Latina, la línea azul clara, está muy rezagada, por ejemplo, en comparación con los países asiáticos en materia de participación de exportaciones de alta tecnología. Es decir, tenemos una brecha de productividad y una brecha de industrialización importante. Hay otras brechas que la región tiene que superar para poder transitar a un mayor dinamismo económico, ojalá apareado con una mayor protección ambiental y un mayor nivel de inclusión social. ¿Cuáles son las principales brechas que identificamos? Bueno, por supuesto, la de desigualdad, que ya se mencionó, América Latina sigue siendo la región del mundo más desigual, no la más pobre, pero sí la más desigual. Una brecha de productividad donde nos rezagamos no solamente frente a los asiáticos, también frente a la economía norteamericana nos estamos rezagando. Una relativa desindustrialización, como ya vimos en el cuadro anterior. Una brecha climática importante que es la síntesis de varias brechas en materia de sostenibilidad, en donde hoy la región tiene un nivel de emisiones per cápita de aproximadamente 11 toneladas, tomando en cuenta cambio de uso del suelo y consumo energético, cuando en realidad deberíamos estarnos yendo a 2 toneladas per cápita, confluyendo con el resto del planeta si queremos mantener los niveles de seguridad climática necesarios para no rebasar un incremento de 2 grados centígrados en la temperatura global. Tenemos una brecha fiscal muy importante en América Latina, como ustedes pueden ver, estamos muy rezagados, todavía hay oportunidades de mayor recaudación fiscal para un gasto que, como vamos a ver más adelante, requiere de dar satisfacción a las aspiraciones emergentes de una región que crecientemente es de clase media y donde los servicios públicos no la están acompañando necesariamente, no están satisfaciendo las expectativas de esa clase media emergente y, por supuesto, la brecha de inversión para podernos mantener en la punta de la modernidad. ¿Qué pasó con los mínimos del desarrollo acordados en el año 2000, en la Cumbre del Milenio? ¿A dónde nos han llevado los objetivos de desarrollo del milenio y por qué nos plantean una discusión distinta? Ustedes pueden ver ahí que ha habido avances notables en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Por ejemplo, en materia de reducción de la pobreza, gran logro en América Latina, no así la desigualdad, pero la pobreza sí ha sido un logro muy, muy grande y muy notable. Mucho menor incidencia, por lo tanto, del hambre. Más abajo en el dial, una mayor conciencia de la necesidad de formar a los niños y hemos prácticamente alcanzado la paridad de género en materia educativa. Tenemos avances en la proporción de los niños que son vacunados antes de tener el primer año de edad. Mil gracias. Y tenemos también un importante avance en materia de la cobertura del agua potable. Pero los huecos, las áreas blancas, también nos están mostrando los rezagos. ¿Y dónde están? Están básicamente en 3 sectores. Están en el sector de educación, la calidad y la oferta de la educación.
Están en muchas áreas de la atención a la salud pública y, por supuesto, en materia de saneamiento de aguas en las ciudades también hay un déficit enorme. Entonces, a pesar del esfuerzo ordenador, cohesionador que tuvieron los objetivos de desarrollo del milenio, resulta que los principales déficits están en la provisión de los servicios públicos todavía. Y eso está generando un fenómeno en los países de América Latina que es muy importante observar y prevenir, que es la fuga de la clase media de los servicios públicos. Había un pacto global detrás de los objetivos de desarrollo del milenio, que era la cooperación internacional. Era la transferencia de recursos en ayuda al desarrollo que se ha vuelto insignificante. Hoy es mucho menor que las remesas, mucho menor que la inversión extranjera directa, por supuesto mucho menor que las importaciones, y solo algunos países como Haití y otros de muy bajo nivel de desarrollo reciben beneficios importantes de la ayuda oficial para el desarrollo. Transferencia de tecnología se ha dado muy poco y lo podemos ver en el cuadro de acá abajo, en donde vemos el costo que tiene en términos del ingreso de los hogares el acceso a la banda ancha. América Latina está en el extremo derecho de esta gráfica. Entonces, por ejemplo, mientras que en Bolivia el costo mensual para las familias puede ser del 70% de su gasto a nivel de hogares, en países desarrollados como en Estados Unidos no llega ni siquiera al 0.2% de ese gasto mensual. Hay una diferencia enorme que está profundizando la brecha digital y por lo tanto las oportunidades de la gente de acceder a información moderna y procesos de producción moderna. Ciertamente sí hubo un mayor acceso a los mercados de los países desarrollados. Efectivamente, los países de América Latina se vieron favorecidos por el sistema de preferencias y la reducción de los escalonamientos arancelarios. Prácticamente no hubo movimiento en la reducción de los subsidios agrícolas, lastimando así en parte las exportaciones provenientes de América Latina y del Caribe y de otras regiones del mundo hacia los mercados en los países desarrollados, y una modestísima ayuda a la facilitación del comercio. Uno podría decir que la sustancia, la esencia del Pacto Global para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio fue muy poco significativa. Y a pesar de los avances, a pesar de la cohesión en voluntades y de la claridad de objetivos, los avances que se registraron no son suficientes, son necesarios, pero no son suficientes para reorientar nuestras sociedades hacia el desarrollo sostenible. Y esto lo vemos en la evaluación de los 20 años después de Río y nos damos cuenta de que tenemos que hacer un esfuerzo distinto para poder alcanzar y enrumbarnos al nuevo paradigma de la sostenibilidad del desarrollo. ¿Cuáles fueron las ventajas de los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Fueron claros? Sí, sin duda. Simples de comunicar para prácticamente todos los públicos, tuvieron efecto en la organización de la transferencia de ayuda del norte hacia el sur, establecieron mandatos claros para muchas de las agencias dentro del sistema de Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, PNUMA, etcétera, FAO. No hubo una vinculación fuerte con los procesos económicos, porque básicamente los avances en cada sector fueron sectoriales, no fueron avances integrados. Los estadísticos no fueron consultados en la definición de los objetivos de desarrollo del milenio. Fue básicamente una propuesta de Naciones Unidas hacia los países a raíz de la Cumbre del Milenio. Y por eso fue percibida como si fuera desde arriba. Los países se encontraron con una propuesta, la aceptaron, tenía razonabilidad, tenía un plazo cierto, metas claras, etcétera. Pero había algunas inconsistencias en el diseño de las metas. Por ejemplo, la meta sobre desarrollo sostenible, el objetivo número 7. Había una incongruencia en las formas de medir. Por ejemplo, la integración de las políticas, la integración de políticas para el desarrollo sostenible no tiene métricas, no puede ser medida. Hay otras cuestiones que no están acordadas, por ejemplo, la captura pesquera sostenible. Hay otras que no están bien repartidas, como por ejemplo la reducción de los habitantes en tugurios a escala global. Y así vamos
con algunas de las metas. Y por supuesto fueron planteadas a nivel global, fueron traducidas a nivel nacional, pero eso dejó muchos huecos en cómo irlo aterrizando entre distintos niveles de gobierno. Y finalmente los objetivos tenían una fuerte dependencia para su cumplimiento de la disponibilidad de montos adicionales de gasto público. ¿Qué ha implicado eso para la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible? Por un lado, que no sea este enfoque de transferencias norte-sur. No son objetivos que tiene que cumplir solamente el mundo en desarrollo, sino que esta vez tienen que ser objetivos universales que abarcan tanto al mundo en desarrollo como al mundo desarrollado. Pongo un par de ejemplos. Hace algunas semanas fue noticia en prensa el tema de la crisis de contaminación atmosférica en la zona norte de Francia, como lo fue también en varias ciudades del Reino Unido. Entonces, estamos teniendo, como lo es también en China, igualmente fases de contaminación crítica. Es decir, el tema de la calidad y el sentido del desarrollo urbano está siendo problemático para el mundo desarrollado, para el mundo en desarrollo. Están apareciendo nuevas pandemias. La nueva pandemia ahora son las enfermedades no transmisibles y la accidentalidad. Y eso es compartido por el mundo desarrollado y por el mundo en desarrollo. Las artritis, el Alzheimer, las diabetes, la obesidad, son enfermedades emergentes compartidas por ambos mundos. Entonces, si hablamos de desarrollo sostenible, esta vez no es para que lo cumplan los países en desarrollo con financiamiento de los países desarrollados, es para que los cumplamos todos. No son solamente para los gobiernos, implica también a la sociedad civil, implica un cambio profundo en los patrones de producción y consumo. Si pensamos de nuevo en sedentarismo, obesidad, diabetes, etcétera, eso no nada más tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los etiquetados, los productos industriales, las formas de movilidad, etcétera. Y no es algo que solo los gobiernos vayan a poder resolver, tiene que ser una alianza entre gobiernos y sus sociedades, consumidores y productores. Esta vez la discusión viene de abajo para arriba. Los gobiernos se sentaron en el asiento del conductor y van guiando la discusión. Por supuesto, con todos los problemas que eso implica, de demora, de a veces incoherencia, de procesos complejos, pero se está avanzando. Se supone que para el 2015 tendremos que tener un set razonable de objetivos de desarrollo sostenible para adopción de la nueva agenda, junto con la institucionalidad que debe de acompañar la ejecución de esa nueva agenda. La propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin una reforma en la gobernanza para el desarrollo sostenible a escala global, tiene poco sentido. Y en este momento Naciones Unidas funciona como un archipiélago de instituciones en donde no hay jerarquía. El PNUD es tan independiente del PNUD como lo es UNICEF, como lo es ONUDI, como lo es CEPAL en su momento, y no necesariamente hay coherencia con lo que están haciendo los organismos de Bretton Woods. Entonces, tiene que haber un mecanismo para que se ordene el sistema, se manden señales y se gane en coherencia entre todas las decisiones. Tiene que llegar un momento en donde si la Convención de Cambio Climático está diciendo tenemos que llegar a 2 toneladas per cápita por cuestiones de seguridad climática, el Banco Mundial no debería de estar financiando más carboeléctricas a nivel planetario. Y por supuesto tiene que haber mayor coherencia dentro de los países. Hoy los gobiernos, digamos es inevitable mientras no haya un esquema más ordenado dentro de Naciones Unidas, los tratados son formalmente independientes con diferentes membresías y el funcionario de gobierno que hoy habla en Ramsar puede acabar contradiciendo a su jefe de gobierno en la Asamblea General o tener otro discurso en la OMS o plantear otra cosa en los órganos de gobierno del propio Banco Mundial, del Fondo Global para el Medio Ambiente, etcétera. Entonces, tiene que haber una mucho mayor coherencia para los mensajes internacionales a fin de alcanzar de una manera más fácil el tema de desarrollo sostenible. Estos son los temas que se están discutiendo en este momento en la agenda. Es excesivo todavía el número, son 19 temas, en donde, por supuesto, sí, salud aparece como uno de los grandes temas, erradicación de la pobreza se mantiene, pero uno podría decir, bueno, salud y seguridad alimentaria y nutrición, uno puede subsumir al otro, tal vez salud es más amplio que seguridad alimentaria,
Entonces, si buscáramos el objetivo de salud, tal vez podríamos subsumir al de seguridad alimentaria. Dependerá de los indicadores que querramos agrupar bajo cada uno de los clústeres. Y así hay vínculos transversales entre cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, el de ciudades, bueno, tiene implicaciones en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de energía, en materia de movilidad, etcétera, etcétera. Ese es el estado de la discusión. Los copresidentes de los grupos de composición abierta de trabajo de Naciones Unidas están haciendo un gran esfuerzo para poder reducir el número de temáticas que vayan a entrar. Se espera que haya 10 temas que se adopten como objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos al menos se considera que habrá uno de mujeres, habrá uno de ciudades, habrá uno de gobernanza, Estado de Derecho, derechos humanos, y habrá uno de salud. Los otros 6 son una gran incertidumbre todavía, pero me parece que vamos a alcanzar a llegar a tiempo. ¿Qué podemos esperar ahora en América Latina y si juntamos esta discusión de sostenibilidad con las grandes transiciones, con estas cuestiones imparables que vamos a tener que vivir en la región? Uno es la transición demográfica. Todos los países de América Latina estamos envejeciendo. Y esa transición hoy hace que las tasas de dependencia no sean tan grandes como van a ser en el futuro. Es decir, que tengamos una población económicamente activa que aporta al PIB más de lo que está reclamando como población pasiva que será en el futuro. Entonces, hoy es el momento de arreglar los sistemas de protección social, de arreglar los mecanismos tributarios pensando en una población envejecida, de hacer la transición en las infraestructuras para que nuestras ciudades no sean solo aptas para señores de 15 a 55 años, sino que sean aptas para toda la población y otras cosas por el estilo. También es imparable la transición urbana en América Latina, en realidad en el planeta, pero América Latina es el continente más urbanizado hoy del planeta. Y se están produciendo transiciones vertiginosas que en otras regiones del mundo duraron más de 5 siglos, a veces 10 siglos en alcanzar los niveles de urbanización que tenemos hoy. Nosotros lo hicimos en 1 siglo. Y para mediados del siglo XXI vamos a tener, no sé, prácticamente el 90% de la población urbanizada. Hoy tenemos el 80%. Y estamos viviendo transiciones como por ejemplo en países como Colombia, como Brasil, como Centroamérica, que tenían 30% de población rural en la primera mitad del siglo XX y hoy son 80% urbanizados. Eso también es imparable. Esta mezcla de enfermedades, de la pobreza con la riqueza, también es imparable hoy. ¿Sí? Estamos viendo los déficits y hoy convive la gastroenteritis y la desnutrición con la obesidad y la diabetes. Eso lo vamos a tener que enfrentar planetariamente. Y en la medida en que continuemos siendo una región de ingreso medio, también van a continuar aumentando las emisiones de nuestros países, si no hacemos un cambio rápido. Esto no lo vamos a poder frenar antes del año 2050, pero podemos establecer las bases para que ese cambio se produzca más adelante. Conforme vamos aumentando el nivel de ingreso, conforme vamos consumiendo más energía, también se va difundiendo cada vez más los patrones de consumo dominantes. Acá tenemos una gráfica de cómo se consume en Santiago hoy la gasolina. Y lo que estamos viendo es que los quintiles más pobres van avanzando también en sus consumos de transporte privado, como lo hacen los quintiles más ricos, el cuarto y el quinto quintil. En la medida en que aumente el ingreso, entonces, se va uniformizando el patrón de consumo y eso tiene una contradicción clara con la sostenibilidad ambiental. Acá vemos, este es un segundo ejemplo de cómo puede ser desigual ese consumo en las sociedades, cómo el hecho de que existan subsidios, por ejemplo, para el actual modelo de crecimiento a través de los combustibles fósiles, tiene un efecto absolutamente regresivo. Ustedes pueden ver, perdón por citar a Colombia, pero sé de América, pero las cifras son muy reveladoras. El gasto del quinto quintil en Colombia no llega a ser el 4% de ese quintil, pero es cerca del 80% de todo el gasto que en Colombia se hace en materia de gasolinas. Entonces, el peso que se subsidie a los combustibles fósiles para mantener el paradigma de producción de hoy es un peso que se va
al quinto quintil fundamentalmente, que se reparte regresivamente, socialmente, que económicamente ya no tiene sentido sino para mantener el modelo de producción hoy, que es el que queremos cambiar hacia un modelo sostenible, y ambientalmente tampoco tiene sentido. Entonces, ni económica, ni social, ni ambientalmente se mantiene la racionalidad de los incentivos que construyeron el modelo de hoy. ¿Es difícil de cambiar? Es difícil de cambiar, sí, sin duda. Impactos que la región va a sufrir en materia de cambio climático también son de los imparables. Acá lo que tenemos son las regiones costeras que se van a inundar de los países por subida del nivel del mar. Esto ya lo sabemos. Esto ya es la expansión térmica inercial de los océanos. Esto no es frenable, aunque alcancemos los 2 grados de temperatura, las 450 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto ya es imparable. Países que tienen mucha costa, claro, México muy vulnerable. Países que tienen también mucha costa y mucha gente asentada en la costa, Brasil. Y así va el nivel de vulnerabilidad en los países. Tenemos que dar cuenta de eso en los instrumentos de ordenamiento territorial, en los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se percibe a sí misma Latinoamérica adicionalmente a estos retos? Bueno, la transición demográfica nos está cambiando el perfil de desarrollo y lo deberíamos estar pensando muy seriamente. Ya dijimos, las megaciudades. El tema de seguridad ciudadana en esas megaciudades está apareciendo como una preocupación compartida en toda América Latina. La noción de vulnerabilidad al cambio climático en Centroamérica, en el Caribe, en Colombia, ahora en Brasil, son nociones sumamente claras, en Perú, en Ecuador. Y no podemos esperar, como una región de ingreso medio, mucha ayuda del exterior ya. Gran parte del esfuerzo va a tener que ser un esfuerzo endógeno y si es armonizado y coherente dentro de la región, mucho mejor. Termino acá. ¿Hay márgenes para cambiar las políticas? Estamos convencidos de que sí. ¿Qué se plantea la región? Esto lo vimos en la reunión que tuvimos en Bogotá en el 2013, en donde tuvimos la primera reunión de seguimiento de Río +20. ¿Cuáles son las decisiones de la región? Uno, no abandonemos los objetivos de desarrollo del milenio, pero es necesario pasar al nuevo paquete que son los de desarrollo sostenible. Tenemos desafíos que antes no teníamos, ¿sí? Son desafíos que están emergiendo. Tenemos que tener un nuevo modelo de desarrollo en donde resolvamos al mismo tiempo las brechas estructurales, el tema de la igualdad y el tema de la sostenibilidad ambiental. Como región de clase media, el mínimo de bienestar, el umbral de bienestar es más elevado hoy que antes. El estallido por la cuestión del transporte público en Brasil hace 20 años hubiera sido impensable. Hoy lo es, porque es insuficiente para esa clase media emergente. Cuentan las instituciones públicas, la política cuenta. Hemos visto que la desregulación no nos ha llevado por buen camino globalmente. Tenemos que medir mejor. Seguir insistiendo en el PIB como la única medida del éxito económico puede ser una equivocación muy grande, porque no está midiendo el estado de los patrimonios, no mide la riqueza, mide el flujo de caja, mide solo la riqueza que se creó en este año, no mide el patrimonio que se perdió para poder crear esa riqueza. Entonces no podemos tomar decisiones balanceadas entre lo que queremos generar y el patrimonio que queremos conservar o la tasa de explotación a la que queremos usar ese patrimonio. Es como vaciar la cuenta de cheques, ¿sí? El PIB muestra los cheques que emitimos, no nos muestra lo que tenemos en la cuenta bancaria. Entonces tenemos que mejorar la forma de medir. Y por supuesto la gobernanza global para transitar al desarrollo sostenible tiene que cambiar. A nivel interno en América Latina hay un margen de mejora para la recaudación muy grande. Tienen ustedes allá América Latina, desglosado en América Latina y el Caribe, y en los dos casos hay un margen de mejora respecto de cómo se comportan las finanzas públicas de los países desarrollados, que nos dice que podríamos estar mejorando mucho más. Los países de América Latina recaudan en impuestos vinculados a cuestiones ambientales, que sería una manera de cambiar las señales en la estructura económica hacia el nuevo paradigma, recaudan menos de la mitad de lo que los países desarrollados recaudan por los mismos conceptos. Es decir, tendríamos el potencial
si nos comparáramos con otras regiones desarrolladas, prácticamente de duplicar la recaudación vinculada a la incentivación o desincentivación de conductas ambientales deseables o indeseables. Y los países actualmente que cobran impuestos relacionados con el medio ambiente están a la cola de sus pares, por ejemplo, en la OCDE. Chile y México son miembros de la OCDE, están en el extremo izquierdo del gráfico de abajo, lo cual también nos marca el margen de mejora que podríamos tener para enviar señales generales a la sociedad. No hacer solamente pilotos, sino dar señales generales. Decíamos que los subsidios ambientales son dañinos, son regresivos, efectivamente, y no son poco significativos. Ustedes los están viendo ahí como proporción del costo final de los combustibles. En el caso de Venezuela es altísimo, es prácticamente el 80%. En el Ecuador se acerca al 60% del costo final. En El Salvador, 25% del costo final. Y si estamos pensando en la estructura de gasto y en la distribución del ingreso, bueno, esto va reproduciendo esas desigualdades al interior de los países. Como porcentaje del Producto Interno Bruto también son significativos. Venezuela y Ecuador se gastan 8 puntos de la riqueza anual generada en subsidiar a los combustibles fósiles, que ya vimos que como un bien de consumo van a sus sectores más ricos. Argentina, el 2%, México, 1%. Es lo que podría dar una reforma fiscal tributaria como la que se está discutiendo en este momento en muchos de nuestros países, que estamos cediendo a un paradigma de desarrollo del siglo XX y no del siglo XXI. Si las ciudades están creciendo así, si estamos en esta transición demográfica, las ciudades deberíamos de verlas como bienes públicos. No son la suma de las casas, es el espacio de la ciudadanización. Es el espacio donde efectivamente somos iguales en el espacio público, en las plazas, en el transporte público, en las calles, en las banquetas, con relación a los servicios públicos también. Si ahí también segregamos, ahí estamos minando el ideal democrático. Entonces, la mejora de los servicios públicos no es nada más una cuestión de inclusión, es una cuestión incluso de cohesión democrática. Entonces, si vamos en esta transición demográfica y en esta transición urbanística, las inversiones que se hagan en las ciudades, las inversiones que se hagan en los servicios públicos que van directamente a esas clases medias van a ser enormemente visibles. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad de hacer alianzas entre el sector público y el sector privado. Termino diciendo, ha habido innovaciones en América Latina, por ejemplo, el tema de los BRTs, los sistemas Transantiago, Transmilenio, Metrobús, Optibús y todos sus nombres, son una innovación latinoamericana y generan nuevas oportunidades de inclusión. Lo tomo como un ejemplo. Es un gasto que es socialmente inclusivo, ambientalmente mejor y económicamente bueno. Vean la foto. Y lo que nosotros nos encontramos aquí es que los centros, acá tienen ustedes al Transmilenio, pero pasa prácticamente con todos los metrobuses, también con el Metrobús en México, etcétera. Las estaciones son centros de concentración de población que pueden estar muy bien organizados, pero que están pensados segregadamente respecto del funcionamiento de la sociedad. En este caso ustedes ven en Transmilenio que hay que pasarse a otro lado para poder hacer compras y eso no está resuelto en materia de infraestructura. Ustedes ven que las estaciones son puramente estaciones, cuando podrían ser centros de encuentro, centros comerciales, centros de diversión, aprovechando la infraestructura que está allí. El mismo concepto, y acá estoy tomando Medellín porque me impresionó, Medellín fue la sede del World Urban Forum y se presentaron innovaciones urbanas. Uno de ellos son los conectores entre los barrios pobres, muy pobres de Medellín. Obedece a un cambio en la conciencia del inversionista público respecto del potencial de mejora, de integración, de repercusiones en cohesión al hacer inversiones en zonas muy degradadas. Esto, están viendo ustedes las escaleras eléctricas de Medellín, son escaleras que llevan de un nivel a otro de los barrios, no necesariamente que llevan de mayores satisfactores, de unos satisfactores a otros, o de unas zonas insatisfactores a una donde los haya. Aquí no hubo una asociación público-privada. Aquí hay solamente una iniciativa de gasto público. Esto podría haber sido el acceso a zonas de comercio en estas zonas deprimidas, que mejoren el espacio público, que generen esa infraestructura, que hagan alianzas con los sistemas de cable de Medellín, pero están pensados segregadamente. Allá hay otra oportunidad de integrar inversión pública con inversión privada
enorme. Y hay otras que no puedo yo detallar, ustedes van a estar mucho más capacitados para eso. Pero el tema de la revolución de los datos, el Data Revolution, podría simplificar enormemente la manera en cómo se planifican las ciudades. Hacer encuestas de ingreso o gasto es muy caro. En cambio, utilizar los sistemas de geoposicionamiento de los aparatos como estos que usamos todos, permitiría tener el equivalente a encuestas origen-destino por día y ahí poder adecuar la infraestructura, los servicios, los satisfactores en alianzas público-privadas, usando la información y con base en eso tomar decisiones de inversión que hagan efectivamente que los sectores más marginados, hoy excluidos, etcétera, pudieran ser integrados a un nuevo paradigma de desarrollo. Como eso uno puede pensar en la tecnología ad hoc para las pymes. Hoy va ganando terreno, por ejemplo, al reducirse el costo de producción por kilowatt hora, las energías renovables, claramente los paneles solares, están entrando en una fase de despliegue, la solar concentrada, pero eso es solo para las grandes redes. Para las pequeñas industrias no hay alternativas todavía para que se puedan desconectar de las grandes redes o para que puedan crear redes entre sí, porque todavía no tenemos las escalas de tecnología apropiadas para ese nivel de usuario, para ese nivel de desarrollo. Ahí, todos estos ejemplos que uno puede imaginarse, podrían ser espacios para esas nuevas alianzas público-privadas y, por supuesto, también ayudar a entender y a impulsar los cambios en las señales generales de las principales instituciones de nuestras economías, que son los precios y las inversiones, para que efectivamente ayuden en una mejor medida a un cambio de paradigma hacia el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.